A ver, hay un sistema establecido que está muy relacionado con la ideología. Entonces, ¿qué ocurre? No solamente las ayudas a las que accedes en base a que tu película sea ideológicamente aceptable, hay una serie de filtros para darte las ayudas. Las propias televisiones tienen también esos filtros ideológicos porque el poder, digamos, de la política es enorme. Entonces, no solamente está en las ayudas y está en las plataformas y está en las televisiones, está en la propia distribución, está en los medios de comunicación, está en la exhibición, y si no estás dentro de ese estatus de película ideológicamente aceptable, no existes. Vale, ¿Qué tienes que tener para que sea una película ideológicamente aceptable? ¿Qué guión es ese? No lo Pues sabemos. bueno, es lo que se ha ¿Qué venido tienes a que llamar meter? el wokismo, es decir, si cumples esas pautas del cine woke, donde tiene que haber inclusión, paridad y todas estas cosas que hemos aprendido en los últimos años, que están impuestas y que están en una agenda que, bueno, que se ha venido a llamar una agenda 2020-30, etcétera, etcétera. Si no entras dentro de eso, es decir, si simplemente tu película es una película independiente, libre, que cuenta una historia la que tú quieres contar, Porque que es te lo da que la gana porque contarla. te da la gana contarle, porque crees que igual hay un público también para ella, no entras en esos parámetros o tienes muy pocas posibilidades. Entonces, la exhibición dice que no es una de las películas adecuadas para estar en cartelera, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que te encuentras en la cartelera, que yo creo que son las declaraciones que tú has conocido, te encuentras el resultado de este adoctrinamiento y de esta ideología, que es, en un lado, un cine, vamos a decir, neutro, que es el cine familiar, superhéroes, dibujos animados, comedia blanca, para no pensar, es decir, palomitas y que la gente vaya a casa sin ninguna idea, le entre por aquí, le salga por aquí, y en el otro lado tenemos las películas que hablan de causas ideológicas, que todos sabemos cuáles son. Y entonces, si estás en una de esas dos grandes grupos, pues tienes un recorrido. Si no estás en ninguno de esos grandes grupos, estás fuera del Que sistema. Juanma, todo el mundo diría, oye, O sea, la distribución, la exhibición también está muy supeditada a esta, vamos a decir, agenda ideológica, y cuando estás fuera de eso, pues tienes una vida muy corta. ¿por qué estás fuera de eso? ¿Alguien puede...? Esto no es una cosa que el pueblo llano sale a la calle y dice queremos esta imposición ideológica. Eso ha sido una cosa que viene, como hablamos, desde una agenda, y esa agenda es un juego nefasto, un juego político que el ciudadano ha aceptado. La gente ha olvidado quién es y ha abrazado una ideología y un enfrentamiento que nos han proporcionado los partidos. El otro día hablabais aquí en este programa, creo, de que no hay una democracia como tal, hay una partitocracia, y la gente ha caído en esa trampa. Lamentablemente, la gente ha caído en esa trampa. Y ha habido un momento en el que los periodistas, que antes eran nuestros ojos y nos contaban lo que veían, ya no nos cuentan lo que ven, nos dan su opinión. Y los artistas, que lo que hacían era mostrarnos su alma, ya nos muestran su alma, nos dan soflamas políticas. Pero ahora muchos cineastas lo que buscan es tener razón. Han venido a este mundo a tener razón. Oye, Juanma, Ahora no, ahora en las subvenciones tú ves ya el epígrafe que te dice que no tiene que haber roles de género, o sea, no sé, todas las comisarias de todas las iglesias españolas... ¿Cómo que no tiene que haber roles de género? Que no tiene que haber roles de género, te dicen que será, bueno, revisado eso, y que en función de esa condición, pues es probable que no recibas. Los cineastas varones lo tienen profundamente jodido porque no tienen puntos en las ayudas, entonces se ha creado un sistema ¿No pueden meter profundamente actores? discriminador. ¿Qué son los puntos? Yo sé que, Es que yo no sé te- que esto puede ser, es que esto es un delirio y Bueno, ahí entiendo. ¿Qué son los conseguir una puntos? subvención requiere una serie de puntos. Hay, por ejemplo, 100 puntos, que unos cuantos son de, vamos a decir, subjetivos, de que tu guión guste o no guste, en los cuales esa subjetividad entra esos roles que no deben estar ahí porque serás mal visto, serás mal juzgado. Y luego hay otros condicionantes que tienen que ver con, por ejemplo, tu currículum, si has conseguido una televisión, etcétera. Bien, os puedo decir que mi currículum, por ejemplo, es, que tú antes has comentado, pues los premios que haya podido tener, el recorrido puede tener 3 puntos, de 100, no es mucho. De O sea, tu recorrido, prestigio y currículum vale 3 de 100. puntos, 3 puntos. Pero si yo salgo a la calle y busco a una chica que no tenga ningún currículum y la pongo de productora, directora y guionista de mi película, tiene 10 puntos. O 12 puntos si además es la directora de foto, la directora de... Entonces, es decir, ya no es el mérito lo que importa es tu condición. O, finalmente, una ideología que ha impuesto esta condición. Entonces, se si trata... es un chico te ponen menos puntos. Si el Ninguno, que coges en la calle, ninguno, ningún punto. Ninguno. Es decir, Oye, antes ¿sabes no qué? poníamos en duda a nuestras compañeras cineastas, porque Claro. estaban ahí porque se lo habían ganado. Claro. Ahora ya no importa tanto el mérito, sino importa tu condición. Bueno, De alguna forma, el poder
necesita controlar el relato. Vosotros lo sabéis, el relato. Y los cineastas tienen un relato. Hay cineastas que llegan al público y los productos audiovisuales emocionan a la gente. Bien, pues hay un momento en el que ya no importa tanto lo que tienes que contar, sino de qué bando estás y quién eres. Y en ese momento el cineasta deja de ser una persona libre y un creador libre para estar al servicio de un sistema y al servicio de una agenda, como decíamos antes. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú haces tu primera obra, de alguna forma el sistema ve si eres válido y si tu capacidad narrativa o tu poder narrativo es de conectar con la gente. Si realmente conectas con la gente y tienes ese peligro, esa capacidad, inmediatamente recibes los cantos de sirena para participar de ese pastel y trabajas para ese ámbito, digamos, que está repartido o que se reparte. Cuando decides ser un cineasta independiente, hacer cine de autor, como es el que he hecho yo, desde Alas de mariposa a La madre muerta, fueron películas, yo hipotequé mi casa una vez, otra vez, perdí mi casa, bueno, pues yo quería hacer cine, ¿no? Fueron mi familia también las que me apoyaron. Ya no estás controlado por el sistema, ya tu discurso, tu relato no está en sus manos, va por libre, por lo tanto, tú que conectas con el público, que le haces reír, que le haces llorar, pero que vas por libre, eres peligroso. Oye, ya actores... No está escrito, pero sí, es que está escrito. Es que te dicen por dónde tienes que ir. De hecho, la gente a veces escribe películas desde el despacho, sabiendo exactamente qué tiene que escribir, sobre qué temas tiene que hablar. La fórmula. El dogma woke, que todos lo conocemos, que hay 4 o 5 puntos, y si eso está en tu película, tienes más posibilidades, y si los participantes en esa película son de determinada manera o son determinadas personas, tienes más posibilidades de obtener la subvención, la compra de la televisión, la distribución, etcétera, etcétera. Juanma, Y es descubrir que los políticos no están ahí para tu servicio. Están sirviendo a otros intereses, no al del pueblo. Y eso es muy duro. Y hay mucha gente que no lo entiende, porque queremos creer eso. No queremos perder esa inocencia. Pero es que no es así. Y lo estamos viendo cada día. Lo vemos en tu programa, lo vemos en las noticias, lo vemos cuando husmeamos en la información real, no en la que nos quieren vender. ¿Esto es nacional o internacional? Esto es internacional. Esto tiene que ver con Occidente, principalmente. No se aplica en determinados países del este, donde bueno, van por libre. Pero en Occidente, de hecho, todo lo que está ocurriendo en nuestro país, en el cine, en los partidos políticos, viene perfectamente teledirigido desde, seguramente, el Partido Demócrata Americano, ¿no? Entonces, esa ideología, ese adoctrinamiento, ese camino por el que hay que ir, como dice un gracioso youtuber, hay que estar del lado de lo bueno en contra de lo malo, todo eso está muy medido. Y si no estás ahí, estás fuera. Es aquello de estás conmigo o contra mí, ¿no? ¿Cómo sobre...? Es que muchos directores de festivales son comisarios políticos y además lo reconocen. Y vas a ver un festival de cine y la selección de películas son películas seleccionadas única y exclusivamente en función de su ideología política. ¿Y de qué nos están contando? No de cómo, no de la calidad del cineasta, sino de qué material hay ahí dentro. Y eso va más... Entrevistas, sí, cuando te hacen una entrevista o le hacen a un compañero, a un actor, ver las entrevistas que hacen a los actores, tienen que invariablemente decir de qué lado están. Si no dicen de qué lado están, cuidadín, ¿no? Te pueden señalar. Entonces, eso yo creo que ha tocado techo seguramente en el 2020 y algo. Y creo que hace aproximadamente un año, año y medio, 2 años quizás, está en franca decadencia. De hecho, y en el mundo de Hollywood, por ejemplo, que se ha vuelto extraordinariamente woke, extraordinariamente ideológico, los fracasos en taquilla son cada vez... Porque toda esta inclusión forzada, todos estos personajes que no funcionan, pero que realmente están cumpliendo unas pautas de una narrativa supuestamente de izquierdas que no hay quien se la crea, ¿no? O sea, ¿dónde está la lucha obrera? Ha desaparecido, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que ha tocado fondo y que ya no hay forma de levantarlo. Es decir, la gente se está empezando a dar cuenta. Claro. ¿Sabes qué pasa? Entonces, la gente en inercia sigue adelante engañada, mirando las noticias y creyéndose lo que le cuentan. Pero claro, eso es una cuestión de responsabilidad, ¿no? De ser una sociedad madura, que no lo es una sociedad infantiloide. ¿Qué es ser maduro? Asumir la responsabilidad. ¿La gente quiere asumir la responsabilidad? No. El Estado te dice, no te preocupes, yo asumo la responsabilidad, yo te doy 400 euros al mes, te dices, perfecto. Claro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Por eso no les gusta.